Hola, buenas tardes. Estoy aquí preparando la recomendación de un libro y en las noticias, aparte del caso de Daniel Sancho, que está todos los días en las noticias, obviamente, es normal, se habla mucho también del caso de Mateo. En Mocejón, Toledo, hace unos 3 domingos, ocurrió en domingo, un niño, Mateo, estaba jugando en un complejo deportivo, creo que de 11 años, creo que tenía Mateo. Estaba jugando con unos compañeros y ahora viene un encapuchado o estaba tapada la cara con una máscara un chico de 20 años y lo apuñala y lo asesinó al niño. El joven ha confesado el crimen pronto, en cuanto la policía por las pistas sospechó de él, y ahora resulta que ese chico que tiene, según el padre, hasta un 75% de minusvalía y no tiene habilidades sociales ninguna. Y él le ha dicho a la policía que no ha asesinado él al niño, sino, bueno, lo ha asesinado él, pero porque ve máscaras y ve cosas sin sentido debido a su enfermedad, y por eso asesinó al niño. Bueno, tiene esquizofrenia, ¿no? Este muchacho de 20 años. Pero el caso es que todo el pueblo de Toledo, de Mocejón, pues está en shock, normal. Y claro, eso me da que pensar precisamente uno de los grandes dramas de mi vida, que fue uno de los peores, que no sé si eso ocurre solo en España, ocurre en todos lados igual, pero peor desde luego no puede ser que en España en ese sentido. Porque aquí una persona, si tiene una enfermedad mental, pues está por encima de la ley. Y claro, en mi caso, una de las peores crisis, ya os digo, fue la derivada de ese drama que viví con una persona que se quedó en mi casa. No os digo cómo llegó esa persona a mi casa, porque ya es muy largo de contar y dramático y repugnante. Pero el caso es que lo que sufrí con esa persona, sufrí vejaciones de todo tipo, humillaciones, abusos verbales, también algunos físicos, pero sobre todo verbales, porque claro, por fortuna esa persona no tenía mucha fuerza. Y claro, de eso me libré, pero lo que sufrí durante varios años fue tan tremendo que, vamos, ya os digo, había pasado antes de esa crisis por un cáncer, que había habido en mi casa cáncer y todo eso, con lo que eso se arma en una casa, y aún así yo nunca había pensado en el suicidio. Sin embargo, durante esa crisis pensé en el suicidio, de lo que estaba pasando. Porque claro, simplemente esa persona, un facultativo, un médico, no muy bueno, por cierto, pues había llegado a la conclusión de que esa persona tenía una enfermedad mental, que no la tiene, por cierto, en ese caso no. Eso es fingido completamente, yo lo puedo asegurar. Que ese médico no era nada bueno, vamos, el título de médico se lo sacó en una tómbola. Porque yo conozco a esa persona desde siempre y sé cómo es. Pero claro, eso es difícil de demostrarlo, comprendo. No lo digo por este chico que ha asesinado a Mateo, a lo mejor teniendo una enfermedad mental, no lo habrá hecho queriendo. Vamos a suponer que así sea. Pero el tremendo caso del pobre Mateo me ha hecho recordar todo lo que viví, que fue un auténtico infierno. Porque claro, es que es verdad, y ustedes diréis, bueno, pero los enfermos mentales no tienen una estigmatización. Sí, pero es que hay dos tipos de estigmatización, en el caso de España por lo menos. Por un lado, la estigmatización negativa. Eso está muy mal. Claro que se mire mal a estas personas creyendo que no pueden ser útiles en la sociedad. Eso está muy mal. Todo el mundo es útil en la sociedad. Y no hay que despreciar a nadie, por supuesto. Ni marginar a nadie. Pero claro, la estigmatización o discriminación positiva también es mala. Porque claro, aquí en España, por ejemplo, ya os digo el caso de esta persona que estaba en mi casa, podía hacer todo lo que quisiera. Era yo encima la mala. O sea, yo iba a los centros de servicios sociales y les explicaba el problema, que yo no podía convivir con esa persona, que me había hecho las cosas más horrendas desde siempre además. Aparte de antes de que estuviera en mi casa también, pero sobre todo cuando se quedó en mi casa. Y encima me decían que yo lo que quería era no cuidar de un minusválido. Pero es que además yo tenía entonces 19 años, cuando eso, de 19 a 20... Era una niña, estaba pensando en estudiar y en mi vida, y yo no tengo por qué cuidar tampoco de nadie si no estoy capacitada. Pero es que aparte esa persona me estaba haciendo perrería, es que yo no tenía derecho. Y encima me miraban malamente. Me decían eso, usted lo que quiere, no, si está en su casa, pues ya que se quede en su casa. Nosotros ya eso, en los centros, entre las personas que no tengan quienes las cuiden.
Pero los centros están muy llenos y eso se tiene que quedar en su casa, eso me decían. Ya os dije que llegué a pensar en el suicidio, no encontraba solución, y la solución que encontré también me dio, vamos, tuve yo, me robó, ¿eh? O sea, los ahorros que yo tenía para la universidad, se los llevó todo, me lo quitó todo. Me hizo las cosas más horrendas, me estableció rumores sobre mí con todas las cosas más íntimas de mi vida, todo el mundo. Vamos, en vano, después, cuando esa persona salió de mi casa, ya fue la cosa aplacándose, me fui a vivir a Inglaterra. Me alejé de todo. De lo que llegué a pasar, vamos. O sea, de haber tenido valor me tiró al tren, porque es que no había solución. Los centros, eso entra el que no tenga familia, eso es cosa de usted. Está en su casa, pues cosa de usted. Yo no tengo que pagarle a una persona que me está torturando psicológicamente, que me ha hecho las perrerías más grandes de su casa encima. Ni ocuparme de esa persona, tenía que ir con ella a los servicios sociales hasta que... Eso no tengo yo derecho a hacerlo. Y es que por ley no había manera de que saliera de mi casa. Yo no sé en los demás países cómo será, pero es que me da coraje, por otro lado, cuando los programas de viaje que me encantan y españoles por el mundo, yo no sé qué, andaluces por el mundo, dicen España como en España en ningún sitio. Todos dicen lo mismo. Aquí estamos bien, nuestra vida está aquí, pero como España en ningún sitio. Y me da coraje, porque eso no es verdad. España tiene muchas lagunas. Y lo que estamos hablando es otro tema, pero eso sin contar con que en España también se te meten en tu casa y no los puedes echar. O sea, tú sales a comprar un bocadillo, como le pasó a una familia, y se le metieron en su casa. Y sacando sus cosas de los ocupa. Cuando vino la policía, sacando sus cosas en la cara de la misma policía. Esas cosas ocurren aquí también. Por eso España es un gran país. Estoy de acuerdo, es verdad. Y estoy orgullosa de ser española, claro que sí, de mi ciudad y tal. Pero hay que entender que todo tiene luces y sombras. España es un país igual que otro. Y los países donde se vive mejor, hay un estudio que dice que son los nórdicos. Claro, porque en España también hay muchos indigentes. Por ejemplo, gente que duerme en las calles. Eso tampoco es signo de ser el mejor país del mundo. Claro, obviamente, aunque eso en todos los países siempre habrá, pero en estos países que yo digo, los nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia, el bienestar es mayor. Ningún ciudadano de estos países duerme en la calle por el mero hecho de serlo. Dormirá en la calle a lo mejor una persona que vaya allí un mochilero, que vaya a la aventura. Pero aquí hay mucha gente que no tiene en casa y que nadie les da una solución tampoco. Pero vamos, estamos hablando sobre eso, ¿no? Sobre lo de la enfermedad mental. Claro que comprendo la complicación que supone para un psicólogo, un neurólogo, los psiquiatras, porque claro, es muy difícil de evaluar. Claro, si tú tienes un quiste en el pulmón, tienes un tumor. Se ve claramente, pero claro, la enfermedad mental la tienen que evaluar con muchos test. Claro, y entonces cuando evaluaron a esta persona que estaba en mi casa, los médicos eran, ya os digo, cogían en las tómbolas los títulos. No había los test de hoy en día, no se evaluaba, pero claro, hay que ocuparse de las cosas. Nadie tiene derecho a sufrir lo que yo sufrí, que de eso también el otro vídeo que os dije sobre la resistencia, que una vez salvó mi vida, fue eso. Me resistí, aunque me resistí una resistencia muy light, porque consentí que muchas humillaciones que no debía de haber consentido pese a todo, aunque claro, tenía miedo y ya os digo que la sociedad, ni los centros de servicios sociales ayudan. La administración no ayuda. Ponen un documento que tiene una enfermedad mental y esa persona está por encima de la ley. Y no estoy diciendo que esas personas no tengan derechos. No tengo nada en contra de los enfermos mentales. Todo el mundo vale igual. Pero lo que yo digo, también tienen derecho las personas que no están enfermas mentales. Yo tengo que tener en mi casa y darle todos mis ahorros a una persona que me ha estado humillando verbalmente durante muchísimo tiempo. Que me ha estado vejando, que me ha estado torturando, que me ha agredido. Y eso lo tengo que tener en mi casa. Y para poder salir de eso le tuve, ya os digo, que dar todos mis ahorros para que se fuera. Y eso no tengo derecho, eso es un crimen lo que hicieron conmigo. Lo mismo que es un crimen lo que han hecho con ese pobre niño. Que estoy diciendo que todos tenemos derecho. A ese pobre niño Mateo no le queda nada. Lo han asesinado. Y no, vamos a suponer que no sea culpa del enfermo, porque el enfermo tiene una enfermedad mental, claro está, tiene esquizofrenia. Yo lo comprendo, no lo habrá hecho queriendo. Pero claro, tiene que haber asociaciones especial para estas personas. Claro, lo dejan ahí solo o con la familia, que cargue la familia, y si la familia no puede. Y pasen estas cosas. Porque no culpa a los enfermos mentales, ya os digo, la culpa es de la administración, que no le da solución a todos estos problemas.
Pero claro, lo que yo digo, por ejemplo, John Nash, el matemático, que se hizo una película sobre él, el que protagonizó Russell Crowe, una mente maravillosa, buenísima película. John Nash era premio Nobel de matemáticas y tiene una esquizofrenia también, lo mismo que tiene este chico que ha asesinado a Mateo. Y sin embargo, él nunca asesinó a nadie. Yo creo que la condición de la persona es la que hace las cosas, para mi opinión, que no culpo a nadie, ¿no? Este chico solo evalúa los médicos y ya os digo que es culpa de las instituciones sociales que no existen adecuadas para estos casos. Pero claro, yo creo que la persona puede tener todas las enfermedades del mundo, pero si tú violento no eres, no lo eres. Y a su vez hubo una doctora, aquí en España también, una tal Noelia Domingo, que acuchilló a varios compañeros del hospital donde trabajaba, 3 personas por lo menos, e hirió a varias más. Y no solo eso, sino que cuando sale de un centro psiquiátrico de esos penitenciarios, donde van las personas que han cometido delitos, pero con enfermedades mentales. Bueno, pues cuando sale va a comprar un supermercado y con un cuchillo amenaza a varias gente. Tiene que venir la policía. Esta vez me parece que no mató a nadie, no me acuerdo. Claro, ustedes pensad, ¿ustedes creen que esa mujer es una persona buena? Pues si tú, por ejemplo, tienes un familiar así en tu casa, que te amenaza con un cuchillo, o te puede matar, lo tienes que tener en tu casa. Porque es que eso, las instituciones te dicen que eso es cosa de la familia, que se ocupe la familia, que no tiene nada que ver. Por lo menos a mí me decían eso. Y yo creo que no tengo derecho. Yo simplemente porque estaba estudiando y no charlaba, yo no quería conversación ni nada, yo estaba pendiente de estudiar y todo eso. Una vez la tía se me metió e intentó agredirme porque quería charlar, ponerse a charlar. Y yo no quería, le dije que no, que yo tenía que estudiar y todas esas cosas las tuve que pasar. Y nadie, bueno, eso ya, usted lo que quiere, ya os digo, usted lo que quiere es no cuidar de un minusválido. Y eso no es asunto de nosotros, si está en su casa, porque se quede en su casa. Eso es lo que estoy criticando. O sea, que si esa mujer, Noelia Domingo, que con un cuchillo acuchilla a las personas, solo tienes tú que tener en tu casa. Pues eso es lo que estoy criticando, ¿entiendes? Que no haya instituciones capaces de albergar a estos enfermos. Obviamente, porque si no puede la familia, pues que no puede, sencillamente. Y sin embargo no encuentran salida. Es eso lo que quiero decir y no quitarle los derechos a estas personas, a los enfermos mentales, porque todo el mundo tiene derechos, pero que tampoco otras personas tengan que sufrir, como el pobre niño Mateo. Una criatura que estaba jugando inocentemente y ahora ha perdido su vida. La familia estará destrozada, el pueblo conmocionado, y eso es lo que quiero, que estas cosas se pueden evitar. Además, este chico que asesina a Mateo, que es asesino confeso, en el centro de educación especial donde iba, pero era un centro de día, que no era interno, sino para obtener formación y todo eso. Dice que ya atacó a varias personas, que era una persona violenta, este muchacho. Aunque no lo hiciera queriendo, yo no digo que lo hiciera queriendo. Pero era un chico violento. Y esto se podía haber evitado. Si una persona es violenta y puede hacer daño a alguien, tienen que meterla en un centro, pero meterla en un centro de un día para otro. No esperar meses, años, porque hay mucha gente. Bueno, hay mucha gente, pero si son enfermos peligrosos, si no son enfermos peligrosos, pues ya pueden esperar más, obviamente. Pero incluso aunque no sean enfermos peligrosos, si la familia o quien sea no puede cuidarlo, no puede tampoco, no se puede obligar a nadie. Pero vamos, en mi caso, más que no poder, es que no porque yo no pudiera en sí, que no podía, obviamente, porque era una niña muy joven y tal, no tengo derecho, no era un familiar más cercano, tiene familiares más cercanos, esa persona que yo. Pero es que tampoco podía porque me estaba haciendo la vida imposible. Es que ya os digo que es que el suicidio, pensé, de lo que estaba pasando. Me moría, vamos, no en vano. Tengo pesadillas recurrentes todavía. Con que esa persona está en mi casa, yo sueño muchas veces. Cada vez menos, pero sueño. Porque es que fue la pesadilla más grande. Y eso es a lo que me refiero. Que nadie tiene por qué sufrir lo que yo pasé ni acabar muerto, como ese pobre niño, Mateo. Solo eso digo. Que se le dé un tratamiento correcto y que a la sociedad se le vaya eso de la cabeza también. Esa creencia de que una persona, porque tenga enfermedad mental, ya es buena. Y el que no pueda estar a su lado, no quiera cuidarlo o no pueda, es porque no quiere cuidar a un minusválido. Eso no es así. Eso es un modo de lavarse las manos que tienen las instituciones sociales. No pueden,
no pueden hacerse cargo y adiós, que cargue el que esté al lado, ya está. Eso no es así, tienen que entender que eso no es así. Del mismo modo que las personas que no tienen enfermedad mental, no todas son malas. Obviamente, el malo es el que no tiene valores. Aunque no me gusta calificar a nadie de bueno ni de malo, pero la bondad y la maldad se debe a los valores, no a la enfermedad mental. Un enfermo mental, si decide ser bueno, pues lo es. Y ninguna enfermedad mental lo va a convertir en malo. Y lo mismo las personas que no tienen enfermedad mental. Así que el infierno que viví es lo que yo digo que no tiene derecho a vivirlo nadie. Así que no sé si en otros países cómo será la cosa, pero aquí en este sentido, aquí en España, es penoso. Lo que ha ocurrido a Mateo no es algo único, le ocurrirá a más gente, le ha ocurrido a mucha gente han sufrido. Con un familiar o, bueno, un familiar o lo que sea, con estas personas, porque no se les da un tratamiento adecuado. Así que estoy muy orgullosa de ser española, pero España también tiene muchas sombras. Hay que tenerlo en cuenta todos los que vengan aquí. Vale, pues eso es lo que os quería decir, ¿vale? Estoy de exámenes ahora y ya cuando pueda haré otro vídeo. Gracias.